Bueno, buenas noches, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a escuchar con muchas ganas, que estamos esperando hace ya un tiempito, a Gianfranco Cataño desde Santiago de Chile. Así que bueno, todo tuyo. Escuchamos, Gianfranco, y gracias por estar acá. Perfecto. Buenas noches a todos, gracias Estela, Eduardo por la invitación y por la invitación a conversar. Les agradezco, ¿no es cierto?, que me hayan permitido hoy día poner la razón y el motivo que nos va a llevar, espero, a dialogar al final. El tema lo elegí y ustedes eso lo pueden ver en la descripción que hice para lo de hoy. Lo hice pensando principalmente en las reuniones anteriores, como una forma de reflexionar y, como ahí mismo decía, de cómo seguirle el paso a lo que se ha propuesto en sesiones anteriores acá en Andamiaje. Y por eso que está en silencio, todo el tiempo está en silencio. No, te escuchamos, se escucha perfecto. Se cortó un poquito nada más. Es por eso que les propuse para hoy esta paradoja de la extraterritorialidad, que es una indicación que hace Lacan en varios lugares y me interesa un poco ir ahí. Y quiero comenzar, y encontré mi motivo para un poco desarrollar lo que quiero mostrarles hoy día en un libro. Me imagino que la gran mayoría de ustedes lo conoce, que se llama Vía de Lacan, ¿no? Jesús, hace algunas reuniones atrás, habló de él y él encontró ahí, ¿no es cierto?, una forma, un empuje para escribir la introducción a su libro. Si mal no recuerdo, ¿no? Hoy día yo encuentro ahí un motivo para introducir la cuestión de la extraterritorialidad. Miller, en Vía de Lacan, un libro breve, un libro que tiene como 40 páginas, ¿no? Él presenta una serie de anécdotas, principalmente presentando a la persona de Lacan. Él dice que tiene una deuda con lo que él llama la orientación lacaniana y que tiene que ver con hablar de la persona de Lacan, ¿no? de hablar de la vida de Lacan. Y Miller comienza, ¿no?, diciendo que él va a levantar una especie de silencio para terminar con otro silencio. Y es ese silencio al cual me interesa comenzar. Miller termina el libro diciendo esto. ¿Sobre qué callaba Lacan? ¿Sobre qué callaba? Sobre aquello que, siendo bueno para él, no lo era forzosamente para los otros, seguramente no para los otros. Me viene esta imagen, greco-romana una vez más, Lacan haciendo de Arpócrates, desnudo como Eros, el índice sobre los labios me mira, obedezco al Dios y me callo. ¿Sí? Miller no es sin consecuencia el Dios que elige Miller, ¿no? Porque él, ¿no es cierto?, dice Arpócrates greco-romano, y Arpócrates es un dios egipcio y los romanos, quienes los convierten, como ustedes pueden ver acá, ellos son los que equiparan a Arpócrates, que está de este lado, ¿no?, con Eros, ¿no? Es una traducción que hacen los romanos, ¿no? Arpócrates, como ustedes pueden ver, el gesto arpocrático, ¿no?, ese dedo que parece más en el mentón que en los labios, ¿no?, es la palabra relativa a los dioses, la discreción y el silencio. Esa palabra relativa a los dioses, que tiene que ver con los sagrados misterios, que ponen freno a la lengua común. ¿No? Perdón, ¿pueden apagar los micrófonos, por favor? Gracias. ¿Sí? Es decir, hay ahí un gesto cuando se dice que Arpócrates, ¿no?, desnudo como Eros, ¿no?, porque ya ahí hay una traducción. ¿Y cuál es la traducción? De que los romanos interpretan a Arpócrates y el gesto de Arpócrates
como una incitación a la no divulgación de los secretos de la iniciación. ¿Sí? Es el silencio con el que el fiel se hace consciente de los secretos de la divinidad. ¿Sí? Es decir, Miller nos muestra a un Lacan convertido en Dios y llamando al silencio, ¿no? Y llamando al silencio y llamando, además, poniendo un velo de misterio. El misterio como algo indecible, como un sentimiento que vuelve vano el recurso a la palabra, porque la palabra no son más que signos petrificados ante lo imposible de la muerte. Es decir, una palabra, ¿no?, que está referida a algo y que debe, ¿no es cierto?, retirarse ante ese algo. Por esa razón, en los misterios, en la iniciación a los misterios, el iniciado desdeña los signos, ¿no? El discurso, además, es una culpa que rompe el silencio al rebajarlo. Y además, ¿no?, se inicia a otros en los misterios para que den cuenta o para dar cuenta de que ellos no hablan de la cosa misma, que hablan de algo que no es, por lo que deben guardar silencio. Es por eso que los romanos ponen a Harpócrates, ¿no?, en la puerta de los templos, ¿sí? Y es Miller, ¿no es cierto?, un poco como entrando a un templo, ¿no? Y Lacan, el Dios, ¿no es cierto?, que lo manda a callar, ¿no?, que le dice acá hay un misterio, acá silencio, ¿no? Pero hay otra cuestión que hicieron los romanos con Harpócrates, y eso tiene que ver con la otra lámina. Ahí está, ¿no? Que tiene que ver con que Harpócrates, aquí ustedes pueden ver cómo aparece borrada ya, ¿no?, así como el dedo, ¿no?, yendo hacia el rostro, ¿no?, que acuñaron la moneda, que hicieron circular, ¿no?, en los países, perdón, en los pueblos donde Roma entraba, ¿no es cierto?, a conquistar, acuñaban la moneda poniendo de un lado al dios y de otro lado al emperador. Y es muy llamativo, ¿no?, porque Miller comienza su libro diciendo que él nunca había hablado de la persona de Lacan, ¿no es cierto?, y él dice: por el contrario, no decir ni una palabra de su persona era la condición para apropiarme de su pensamiento, apropiar mi pensamiento al suyo. Quiero decir, universalizar su pensamiento, operación donde lo tuyo y lo mío se confunden y se anulan, ¿no? Es decir, el emperador, ¿no?, se convierte en una especie de alter ego del dios, ¿no? Y es por la moneda que circula, ¿no?, en los pueblos conquistados por Roma, donde se hace esta analogía, donde, no sé, el pueblo conquistado por la vía de la moneda, ¿no?, puede ver a este alter ego, ¿no?, del dios, que es el emperador. Es decir, que funciona como propaganda política, finalmente, ¿no? Se usa Harpócrates, además, los romanos lo ocupan y lo ponen en la moneda como propaganda política. Y ahí hay además una discusión, y es por eso que yo les mostraba este paso del Harpócrates egipcio al Harpócrates romano, ¿no? Porque ahí hay una forma de entender el gesto, ¿no? Porque en la moneda, ¿no?, o Harpócrates para los egipcios tenía que ver con una especie de símbolo juvenil, con el futuro. Y después se convirtió en el silencio y en el misterio, porque no sé si a usted les da la impresión de que es más un dedo en el mentón que en los labios, como que si ustedes hacen el ejercicio de ver así como en internet, cómo va circulando esto, como que el dedo está cada vez más cerca de los labios, ¿no?, como que parte por acá y va como hacia allá. A mí en un comienzo me parece más un signo de pregunta, más que un signo de silencio, pero en fin. Entonces, ¿no?, este silencio iniciático, ¿no?, como forma de ejercicio del poder, este silencio iniciático como forma de si uno quiere, ¿no?, de expandir un imperio, ¿no? Quiero oponer ese silencio iniciático, y es por eso que quería partir con esto y hablar acerca de la extraterritorialidad, porque ese silencio iniciático habría que oponerlo a lo que Lacan ubica, ¿no?, en Roma también, ¿no?,
en el discurso de Roma, ¿no? Y después en función del campo de la palabra y en los textos que son por ahí de esos años, ¿no? La responsabilidad versus el silencio iniciático. Y en ese silencio iniciático es donde uno encuentra la cuestión de la paradoja de la extraterritorialidad, ¿sí? Es decir, esa paradoja que viene, va a decir Lacan, del privilegio de las verdades no discutidas, ¿no? Porque en el discurso de Roma, ¿no? Yo no había reparado en ello, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, revisan un escrito que se llama Del sujeto por fin cuestionado, que abre una sección de los escritos, de escrito 1, Lacan va a hablar del discurso de Roma. Es una especie como de preámbulo al discurso de Roma y a una serie de textos que siguen después. El discurso de Roma, variantes de la curatipo, ¿no? Están varios ahí. Y Lacan dice, ¿no?, que ese discurso, el sujeto cuestionado por ese discurso, es primeramente el didáctico. O sea, lo que primero se cuestiona, dice Lacan, por el discurso de Roma, es el didáctico. Y si uno va a mirar el discurso de Roma, Lacan dice esto, ¿no? Dice, ya que al ser la mayoría de las veces eludida por uno de los interlocutores con el oscuro sentimiento, ¿sí?, las cuestiones, ¿no?, esto así como asumido desde siempre, con el oscuro sentimiento de ahorrarle la dificultad al otro, una pregunta no por ello deja de estar presente esencialmente en toda enseñanza analítica y se descubre en la forma intimidada de las preguntas con las que se amoneda el aprendizaje técnico. Hay una pregunta que termina siendo reducida, amonedada en las preguntas. Lacan dice esto: señor, se sobreentiende, usted que sabe lo que está en juego en esas realidades veladas, la transferencia, la resistencia, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Por favor, el micrófono. Disculpa, Gianfranco, un segundo. Por favor, Sí. hay un micrófono que... Ahí está. Sí, continúa, Gianfranco, gracias. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que decir? Entiéndase, ¿qué hace usted? ¿Qué dice usted en semejante caso? Un recurso al amo tan ingenuo que va más lejos que la tradición médica, hasta el punto de parecer extraño al tono moderno de la ciencia, oculta una profunda incertidumbre respecto del objeto allí concernido. ¿De qué se trata?, querría decir el estudiante si no temiera ser incongruente. ¿Sí? Lacan dice, hay una pregunta y esa pregunta se amoneda. La pregunta amonedada es, señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace usted? ¿Cómo usted resuelve este caso? Usted que tiene la experiencia, usted que sabe, usted que está por encima. Y Lacan dice, la pregunta que no hace el principiante, porque teme hacerla, es ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿No? Lacan va a ubicar esa cuestión también dentro de la paradoja de la extraterritorialidad, porque hay que también cumplir un requisito para entrar al territorio, y ese requisito que hay que cumplir para entrar al territorio, ¿no?, Miller nos dice que es un misterio. Lacan se pone, ¿no es cierto?, el dedo en los labios y dice, Jacalán, silencio. Usted es el emperador, el mundo es suyo, ¿no?, pero silencio. Y Lacan está haciendo todo lo contrario. Está yendo a Roma para decir, acá hay una pregunta que debe hacerse. Acá algo que se mantiene en silencio, que no podemos seguir manteniendo en silencio, ¿no?, que al parecer se ha constituido como el núcleo del territorio analítico. Bueno. ¿De qué se trata la extraterritorialidad? Si mal no recuerdo, la semana pasada o la antepasada, Eduardo hablaba de ello y hablaba, ¿no es cierto?, respecto a una intervención que hace Lacan en una mesa redonda, que es psicoanálisis y medicina, donde él dice hay una extraterritorialidad respecto de la medicina. Pero no es solamente respecto de eso, sino que Lacan va a decir hay algo extraterritorial que uno no puede sacarse de encima y al mismo tiempo no puede dejar de negar. Y eso
proviene, ¿no?, desde Freud. Hay una conferencia que se llama Perspectivas Futuras de la Terapia Psicoanalítica, ¿no?, que es una conferencia que da Freud en el Congreso de Nuremberg en 1910, y ese congreso es famoso porque es el congreso donde hay como una suerte como de expansión del psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis, ¿no?, busca una suerte de internacionalidad, ¿no?, y al mismo tiempo de agruparse. Ese primer momento de agrupación tiene que ver, ustedes saben, ¿no?, con ese estudio colectivo acerca del simbolismo, donde está Abraham, Steckel, etc. Se crea un anuario, ¿no? Freud dicta una conferencia, la conferencia El Simbolismo, una conferencia que está dentro de las conferencias de introducción al psicoanálisis, ¿no? Y Freud dice en esa conferencia, en el simbolismo están las cosas nuevas para aprender, ¿no? La interpretación de los sueños llevará como complemento esta cuestión producida, ¿no es cierto?, por este grupo ligado al simbolismo. Entonces, al mismo tiempo que Freud en esa conferencia está discutiendo, ¿no?, principalmente una cuestión ligada a la creencia en el psicoanálisis y la resistencia que le imponen al psicoanálisis, ¿no?, cuando el psicoanálisis quiere abrirse, al mismo tiempo se está discutiendo cierta política que tiene que ver con que el centro debe salir de Viena y debe irse a Zúrich, ¿no? Es Jung quien debe ser hoy día el nuevo centro, es Jung quien debe ser hoy día la nueva figura del psicoanálisis, ¿no? Freud deja su lugar de presidente de la sociedad vienesa, ahí pasa Adler, y en Zúrich está, ¿no es cierto?, Jung. Y Ferenczi, si uno revisa la biografía de Jung, Ferenczi le dice a Freud, las perspectivas futuras del psicoanálisis no contienen o no conducen, disculpen, a la igualación democrática. Debe existir una élite. Debe existir una élite y esa élite debe revisar todo trabajo relacionado con el psicoanálisis para darle el visto bueno, ¿no? Es Ferenczi el que dice no podemos estar igual a todos, y Jung dice sí, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, esto no puede ser democrático, ¿no? Al mismo tiempo, en la conferencia, Freud, ¿no?, está hablando de un aumento de la autoridad, ¿no? Debemos, él dice, ustedes verán con el tiempo que se nos va a conceder cada vez más autoridad. Hoy día la sugestión de la autoridad, dice Freud, obra contra el psicoanálisis. Y Freud, por ejemplo, dice, cuando él se presentaba a sí mismo como poseedor de un método capaz de curar la neurosis, y Freud dice, es como que alguien se presentara con la capacidad de tener un método para ganar siempre la ruleta. Freud dice, la gente me miraba y decía que yo no era, ¿no? O sea, que yo no aparentaba ser para lo que estaba vendiendo, ¿no? Como que había ahí una especie como de división entre mi método y mi persona, ¿no? Como que no calzaba con mi promesa. ¿No es cierto? Hay una desconfianza general, y Freud dice, sin la confianza general, toda intervención psicoanalítica está condenada al fracaso. ¿Sí? Pero Freud dice, no porque la sociedad nos entregue autoridad, el éxito está garantizado, porque ese no será nuestro éxito, será el éxito de la sugestión. Será el éxito de la sugestión, no el éxito del psicoanálisis, ¿no? Aquí hay una cuestión que a Lacan le va a importar muchísimo, ¿no?, que tiene que ver con la entrega de la autoridad. ¿Dónde el analista pide la autoridad? ¿A quién le pide autoridad? ¿O cómo se autoriza? Que eso va a ser un problema posterior, sin duda, ¿no? Entonces Freud dice, la sociedad por ahora no nos ofrecerá autoridad, solo resistencia. ¿Por qué? Dice Freud, de aquí cito, puesto que destruimos ilusiones, ponemos en peligro los ideales. Luego, ¿no?, de este periodo más ¿no es cierto?, idílico, con Jung, ¿no?, como Freud llamaba a Jung, ¿no?, el príncipe, ¿no? Con el príncipe Jung viene, ¿no es cierto?, 4 años posterior, en contribución a la historia del movimiento psicoanalítico, como Freud describe la ruptura con Jung, ¿no? O sea, quiero marcar cómo aparece esta cuestión de expansión, y al mismo tiempo en esa expansión una suerte como de retiro por parte de Freud, o sea, que
que no se puede avanzar de cualquier manera, porque esa es la discusión que tiene con Jung. Jung vence resistencias debido a que él intercambia principios fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Y como que los ablanda, dice Freud. Y aquí hay una cuestión que yo quería traer, porque también ha sido un tema, ¿no? Acá, porque Freud, cuando Freud cede, ¿no?, su lugar en Viena y dice, ¿no es cierto?, es Jung el futuro, es porque, según lo que dice Jones, él se sentía un viejo indeseable, ¿no? Dice, hoy día me siento un viejo indeseable, lo que no quiero ser. Quiero dejar ese lugar, ¿no?, antes de convertirme en uno, ¿sí? Y por eso que Freud dice, los líderes deben ser todos de la misma edad y el mismo rango. Hay como una especie como de confianza en la juventud, ¿no? En esa juventud, además, ¿no?, que yo lo pensaba y nunca lo había pensado porque nunca lo había ido a mirar tan de cerca, ¿no? Pero Freud tiene mucho problema con la juventud y halaga mucho la juventud de Jung. Y después termina discutiendo con Jung por el mismo problema de la juventud y la vejez. Porque Jung lleva por apellido la juventud, ¿no? Él se llama Carl Joven, ¿no? Él tiene, ¿no es cierto?, esa discusión con Jung. Y finalmente, no es raro tampoco que la gran ruptura con Jung sea ligada al narcisismo, ¿no? Entonces Freud dice, Jung introduce modificaciones en el psicoanálisis, ha vencido resistencias, pero de muchas cosas, ha vencido resistencias de muchas personas que no querían saber nada del psicoanálisis, pero al costo, dice él, por esto no hay por qué gloriarse, dice él, porque él cede en verdades ganadas, sacrifica verdades del psicoanálisis para vencer resistencias. Entonces Freud dice, mientras más verdades usted sacrifique, por supuesto, más resistencias va a vencer. Nunca se le va a aparecer una resistencia si usted, ¿no es cierto?, se guarda la verdad. Y eso tiene que ver para Freud con el refrenamiento que hacen los suizos respecto al componente sexual o a la sexualidad y, ¿no es cierto?, como causa, ¿no? Por lo tanto, Freud dice, Jung promete un progreso y una adaptación a los reclamos de la actualidad. Él quiere el favor del público, mostrándole un progreso de la humanidad en línea recta, en línea continua, sin rupturas. Y Freud dice, Jung no ve que los epígonos pueden, ¿no es cierto?, las generaciones posteriores, las generaciones jóvenes, pueden renunciar a lo conquistado por la generación anterior, ¿no? Es decir, hay, ¿no es cierto?, una suerte como de duda respecto a lo que van a hacer los jóvenes, porque los jóvenes son aquellos que podrían sacrificar por adaptar el psicoanálisis, adaptar las verdades ganadas por la generación anterior, ¿no? Hay como una especie de cuestión reaccionaria del lado del joven y no del lado acá, Freud, del viejo. Y Freud dice esto, ¿no? Jung machaca el derecho histórico de los jóvenes a arrojar de sí las cadenas con que los viejos tiránicos y petrificados en sus opiniones querrían oprimirlos. El psicoanálisis no puede pretenderse, dice Freud, una hazaña juvenil liberadora. Lo que decide sobre eso no son los años del héroe, sino el carácter de la hazaña. Por último, ¿no?, en Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, Freud vuelve sobre la cuestión, sobre la disputa con Jung, ¿no? Y Freud dice esto, nos negamos de manera determinante a hacer del paciente que se pone en nuestras manos en búsqueda de auxilio un patrimonio personal, a imponerle nuestros ideales y, con la arrogancia del creador, a complacernos con nuestra obra luego de haberla formado a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Es decir, esta expansión del psicoanálisis lleva al mismo tiempo a Freud a decir, hay, si uno quiere, una especie de núcleo intransable en el psicoanálisis, ¿no? Hay algo que, al abrirse al afuera,
debe mantener en su interior, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo quería leer una cita, es un poco larga, espero que no, que está en Variantes de la cura tipo, donde Lacan introduce de un modo, a mí me parece muy claro, la cuestión de la extraterritorialidad, retomando, ¿no es cierto?, lo que dice Freud, ¿no? O retomando como un poco así como el camino, ¿no?, de Freud. Voy a parar de compartir porque ya no es necesario. Lacan dice esto, ¿no? En esta edición, en la página 312, Lacan dice esto: se admite pues, el analista, se admite pues la curación como beneficio por añadidura. Lacan acaba de decir dos cosas. Acaba de decir, un psicoanálisis o una psicoterapia no se convierte en psicoanálisis por el número de conceptos psicoanalíticos que uno le imponga. Pues dice, eso, o sea, Lacan dice eso es lo primero. Y segundo dice, hay una cuestión ética, y esa cuestión ética está ligada al furor sanandi, que, si ustedes quieren, Freud lo dice de varias maneras cuando él está discutiendo con Jung, ¿no? Porque ahí también es como que Freud dijera, ¿no? El mundo, ¿no es cierto?, no quiere otro fanatismo curativo, ¿no? El mundo no quiere consuelo, quiere verdad. Y esa es la discusión que tiene con Jung. Entonces Lacan está diciendo esto. Se admite pues la curación como beneficio por añadidura de la cura psicoanalítica, se defiende de todo abuso del deseo de curar. Y esto de manera tan habitual que por el solo hecho de que una innovación se motive en él, se inquieta en su fuero interno, reacciona incluso en el foro del grupo por la pregunta automática en erigirse con un si con eso estamos todavía en el psicoanálisis. Cada vez que hay una innovación técnica, la pregunta que viene ahí es, ¿esto no se querrá saltar un paso? ¿No querrá ir más rápido que un análisis? ¿No será una nueva forma de furor cada innovación técnica? Y ante esa pregunta se conforma, dice Lacan, una especie de interior, porque viene la pregunta con los pares, ¿estamos todavía en psicoanálisis? Que es como cuando uno se pregunta si está en tal calle, ¿no? ¿Estamos en psicoanálisis o no estamos en psicoanálisis cuando viene esta innovación, ¿no? Sigo. Este rasgo puede parecer en la cuestión presente periférico, pero su alcance consiste precisamente en delimitarla con una línea que, apenas visible desde afuera, constituye el dominio interior de un círculo, sin que éste deje por ello de presentarse como si nada allí lo separase. Entonces, Lacan dice, ahí se delimita un territorio, dentro, fuera, un interior de un círculo, una exterioridad, ¿no? En ese silencio, que es el privilegio de las verdades no discutidas, los psicoanalistas encuentran el refugio que los hace impermeables a todos los criterios que no sean los de una dinámica, una tópica, una economía, que son incapaces de resolver, ¿no? Es decir, se constituye un interior donde todo psicoanalista encuentra refugio del afuera, y donde todos estos términos, tópico, dinámico, económico, es decir, la metapsicología, como que fuera una especie de territorio común en el cual nos podemos separar del afuera. Entonces, todo reconocimiento del psicoanálisis, lo mismo como profesión que como ciencia, se propone únicamente ocultando un principio de extraterritorialidad al que el psicoanalista está en la imposibilidad tanto de renunciar como de no denegar. Y ahí está la cuestión paradojal. Todo psicoanalista está en la imposibilidad de renunciar a ese principio de extraterritorialidad, pero al mismo tiempo está en la imposibilidad de no denegarlo. Porque si quiere reconocimiento, tiene que negar cierta interioridad, porque se está abriendo al afuera. Pero al mismo tiempo, cuando se abre al afuera, hay algo ahí, ¿no es cierto?, que se mantiene como una especie de interior, ¿sí? Lo cual obliga
lo obliga a colocar toda validación de sus problemas bajo el signo de la doble pertenencia y armarse con las posturas de inasible que tiene el murciélago de la fábula. Ustedes saben a lo que hace alusión ahí Lacan, ¿no? De que el murciélago en la fábula, ¿no?, quiere ser tanto mamífero como ave, entonces está en los dos bandos. Y como está en los dos bandos, realmente no puede estar en ninguno, ¿no? Porque como que esconde las alas, ¿no?, el murciélago, y se convierte en un ratón. Pero después extiende las alas y sale volando. Y además que en francés el chauve-souris es un ratón calvo, o un ratón desplumado, entonces también tiene como ese juego ahí. Acá, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿no?, quería retomar, ¿no?, la cuestión planteada por Lacan y que planteaba al comienzo, esa pregunta, ¿no?, ¿de qué se trata? ¿No? ¿De qué se trata? No cómo usted lo hace, no esa cuestión jerárquica, ¿no?, sino de qué se trata. Y ahí, ¿no es cierto?, viene la cuestión, la interrogación acerca del silencio por parte de Lacan. ¿Qué hace una sociedad? Se va a preguntar Lacan en situación del psicoanálisis. ¿Qué hace una sociedad que debe sostener la palabra de Freud y al mismo tiempo guarda silencio respecto de ella? ¿Qué es, por lo tanto, una sociedad analítica? Una sociedad analítica, ¿no?, al menos como Lacan la está discutiendo y la está presentando, una sociedad psicoanalítica, perdón, una sociedad analítica implica, ¿no?, aquellos que forman alumnos, ¿no?, y los ya formados. Como que Lacan hace ahí una distinción. Y ustedes conocen cómo él, ¿no es cierto?, subdivide la cuestión. Él llama suficiencias, ¿no?, llama zapatitos a los otros, ¿no? Es decir, las suficiencias que son los plenos de mérito para estar dentro de la sociedad. Son finalmente los didactas, ¿no?, las suficiencias, ¿no? Y ellos son suficientes, dice Lacan. O sea, nunca se llega a ser, ni de hecho, ni por derecho, una suficiencia. Simplemente se es. ¿Y por qué simplemente se es? Porque tiene que ver con la categoría del ser, ¿no? Después están, dice él, los zapatitos, que son, y él los llama así porque son a quienes les aprietan los zapatos, que están incómodos, que son una especie de suficiencia, ¿no?, velada, ¿no? Y es importante esa cuestión porque la pregunta que hace Lacan en el discurso de Roma no la puede hacer un zapatito, ¿sí? Porque según Lacan, los zapatitos que están en análisis con las suficiencias no hablan ni preguntan, porque están haciendo mérito, ¿no? Entonces, como están haciendo mérito, ellos no preguntan. Y Lacan introduce un tercer personaje, que es el bien necesario. Y el bien necesario es alguien que viene completamente de afuera y está tomando apuntes. Y como toma apuntes, rescata la palabra, dice Lacan. Y levanta la mano y pregunta, y dice, ¿sabe qué? No entiendo. Entonces, él levanta el silencio, que la suficiencia y que el zapatito montan como formación, finalmente, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué se trata? ¿O quién garantiza a los que garantizan? Y ahí viene, ¿no?, y por eso que me llamaba tanto la atención lo que hace Miller, ¿no?, de que ¿quién garantiza a los que garantizan? Y ahí Lacan saca otra categoría que son las beatitudes. Es decir, las beatitudes que están fuera de este mundo, ¿no? Porque el círculo, ¿no?, de confianza en torno a Freud se monta a partir de un secreto, ¿no?, y son puestos por Freud. Freud los elige a dedo, ¿no?, y después cada analista lo que va a hacer, cada didacta lo que va a hacer es armar una tradición. ¿Cómo lo conecta esto con Freud? ¿No? ¿Cómo, ¿no es cierto?, se autoriza, ¿no?, se autoriza en esa tradición fundada en el maestro, es decir, en nombre de él. Cuando la cuestión en Lacan es el que es efectivamente responsable, no demanda la responsabilidad, ¿no? Y nuevamente, ¿no es cierto?, lo que les nombraba del sujeto por fin cuestionado, donde Lacan, ¿no es cierto?, plantea, ¿no?, cómo se desplaza la responsabilidad ligada al didáctico, porque se desplaza hacia la tradición,
¿no? Se amarra a la tradición, se descarga la responsabilidad. Y al descargar la responsabilidad no se percibe el límite. Porque Lacan está diciendo, se arma un límite territorial a partir de esta inquietud ligada a las innovaciones técnicas, pero a Lacan lo que le importa es esa inquietud que tiene que ver con enfrentarse con un límite de un territorio, con un límite de un análisis. O sea, si no hay responsabilidad sobre el sujeto, si no hay responsabilidad ahí del analista, no hay posibilidad de encontrar un límite. Y sin ese límite no hay diferencia entre el silencio de las verdades eternas y el silencio como límite, ¿no? Porque Lacan va a trabajar muchísimo en función de campo de la palabra la cuestión del silencio, pero la cuestión del silencio como el uso de la palabra por parte del analista, ¿no? El silencio ahí ocupa un lugar que es distinto al silencio de las verdades eternas, a ese silencio, ¿no es cierto?, que las palabras simplemente traicionan y rebajan, que las palabras se vuelven culpables en ese lugar, ¿no? Es decir, ese límite que muestra un imposible en el lenguaje, un no advenido en todo querer decir. Variantes de la cura tipo va a jugar constantemente entre el querer decir, ¿no?, el discurso, el querer decir, la palabra, porque ahí hay una acción, ¿no? Y quería terminar, ¿no es cierto?, con esto, ¿no?, que es una pregunta, ¿no?, porque ¿cómo podría liquidarse, finiquitarse, como ustedes puedan decirlo, ¿no? ¿Cómo podría liquidarse una transferencia que tiene su ascendiente en Freud o en Lacan? ¿Cómo? O sea, ¿dónde queda esto que Freud dice, nadie puede ser ajusticiado in absentia o in effigie? ¿Dónde queda acá? ¿No? ¿Dónde queda, ¿no es cierto?, es cuando, ¿no es cierto?, una transferencia se arma en el silencio de la tradición. Cuando Lacan dice, es la relación del hombre con la palabra, la relación del hombre con la verdad, la que debe, ¿no es cierto?, interrogar esa tradición y esa disciplina, ¿no? Y como que uno podría decir, o sea, la única forma de fin sería la identificación con el yo, como que ahí hay un límite de estructura, o sea, no podría ser otra que la identificación con el yo si es que, ¿no?, ese analista está ubicado ahí, sostenido por una tradición que lo lleva hasta Freud, ¿no? Por eso, y con eso quería, ¿no es cierto?, terminar, que tiene que ver con ese límite, y es por eso que Variantes de la cura tipo introduce esta frase, ¿no?, irónica, ¿no?, pero que a mí me parece que más allá de la ironía, Lacan la introduce, y él lo dice así, como un juicio sintético a priori, ¿no?, como una especie como de límite del entendimiento. Y él dice, un psicoanálisis, ¿no?, es la cura que se espera de un psicoanalista. A mí me importa ahí, ¿no es cierto?, cuando él dice un psicoanálisis es la cura que se espera de un psicoanalista. Como que ahí ubica la cuestión de la responsabilidad y del límite, ¿no? Eso. Bueno, gracias, Gianfranco. Siempre me deja como sensibilizado el recibir el aporte de quienes están trabajando, estudiando, leyendo y donando en estos encuentros su trabajo. Así que te agradezco mucho. Me viene, como se dice en francés, ça me tombe à pic, me viene justo para la próxima reunión, cuando hablemos de agenciamiento, cuando podamos presentar también un rebelde, un joven llamado Félix Pierre Guattari, que intenta de alguna manera desterritorializar esta cuestión. Bueno, dicho esto, sí voy a comenzar, como hago siempre, haciendo uso del poder discrecional de poder manejar el inicio, hacerte una pregunta. Habría varias que te querría hacer, pero hay una que me llama la atención. Voy a tomar esa que me llama la atención. Entraste por el lado de los escritos. Y bueno, me parece, hasta me agrada, porque siempre se toma como los seminarios, como el lugar donde uno podría encontrar esa verdad, y sin embargo los escritos son escritos, valga ahí, digamos,
la redundancia, son escritos de Lacan para conferencias, armados, juntados en ese llamado escritos, que primero fue lectura estructuralista de Lacan. Lacan no le gustó para nada y hizo sacar eso luego de allí. Entonces mi pregunta sería, y luego pasamos ya al debate general, ¿por qué elegiste entrar por los escritos? ¿Por qué esta cuestión murciélago, que hay que examinar a la luz del día, cuando no hay murciélagos, ¿no? ¿Por qué entraste por allí, si es que podés decir algo respecto de esto? La verdad, simplemente por una cuestión de material, porque si uno busca la extraterritorialidad, aparece poco. O sea, no es una cuestión tan, ¿no es cierto?, referida por Lacan con el término como tal, ¿no? Y ese término aparece más, aparece más en los escritos que los seminarios. Es casi una cuestión práctica la respuesta que te puedo dar. Obviamente que después se me va a ocurrir otra y te la puedo mandar por mail, pero por ahora es una respuesta práctica, puramente No, pero, práctica. me parece interesante que lo plantees en términos prácticos, sobre todo porque se escuchaba en francés écrit, que es un grito también. Esos escritos gritan. Entonces digo, bueno, ¿por qué habrá entrado por allí? Pero bueno, ya esto de lo práctico me responde. Bueno, pasamos a las preguntas. Le pedimos a todos aquellos que deseen participar que levanten la mano, que intentemos no dialogar entre quienes están haciendo preguntas, porque nuestro invitado es Gianfranco y queremos siempre preservar el diálogo con quien hemos invitado y que sean preguntas hasta donde se pueda, que sean concretas y lo suficientemente breves en el lapso temporal. Somos casi 60 personas, para que todos aquellos que quieran participar puedan decir o preguntarle a Gianfranco. Comenzamos con la rueda de preguntas. Estela me dirá quién está por ahora. Por ahora nadie dice que quiera preguntar, pero bueno. O hablar. Bueno, sigo yo entonces, que estamos con el diálogo de los escritos. No, porque a mí los escritos siempre me llamaron poderosamente la atención. En mi época de profesor, era como la forma de entrar, y se decía en ese momento que los seminarios estaban más llenos como de errores, concesiones, porque se entraba a jugar un elemento que no está en los escritos, que es el público. En cierta forma, bueno, aplicó luego en esta transmisión. Pero particularmente el tema de la territorialidad o la extraterritorialidad, que vos, Gianfranco, ubicabas en este texto de psicoanálisis, creo, y medicina, que es, si no recuerdo mal, porque hace muchísimo que no lo he leído, sí. Es donde Lacan plantea esta cuestión interesantísima. Vos marcás esta cuestión de un adentro, de afuera, y cuando vos señalabas esto de el iniciado, yo recuerdo una vez con Estela, estábamos paseando por algún bar en París, nos metimos en ese bar, había una biblioteca en un primer piso, y encontramos un libro que decía lo siguiente: el espíritu del practicante está lleno de posibilidades, el espíritu del experto ya no tiene ninguna. ¿Y cómo entonces puede cerrarse algo, calcificarse, no permitir continuar y volverse una moneda que circula, pero que siempre es esa moneda? Entonces, a partir de esto es, cuando dijiste amonedado, ¿podés ampliar esto? Sí. Hay, yo hoy día, ¿no es cierto?, se recuerda la muerte de Lacan, ¿no? Y gracias al Facebook de Jesús también supe que hoy día se recuerda la muerte de Mallarmé, ¿no? Parece que fue el mismo día, ¿no? Y esa referencia a la moneda, yo conocía más esa referencia a la moneda, ¿no? Lacan hablando, ¿no?, de una moneda que se pasa, ¿no?, de mano en mano, en silencio también, ¿no? Pero ¿no?, una moneda que tiene, que está borrada, ¿no? Pero al mismo tiempo es una moneda que, a pesar de estar borrada, hace pacto. A mí me parece que hay ahí en Lacan una... Lo leo yo, ¿no?, así, pero
los escritos de esta época, de los años 50, ¿no es cierto?, la ruptura reciente de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, ¿no? Lacan sigue manteniendo como una especie como de, o apuntando a una especie de experiencia común, o a una comunidad que se puede organizar en torno, ¿no es cierto?, a esa pregunta de qué se trata, ¿no? Y creo que ese de qué se trata, que tiene que ver con el fundamento de la práctica, Lacan dice como que se empieza como a dividir por el temor de aquel que está, ¿no es cierto?, ahí a prueba, ¿no? Y empieza a preguntar, ¿no?, a ese que lo está poniendo a prueba, ¿cómo lo hace usted cuando Lacan dice, él sabe que la pregunta es otra? O sea, no está diciendo que él no sepa cuál es la pregunta, porque lo que él no confía es que no confía de que aquello de lo cual se trata la experiencia analítica, ¿no?, que es una experiencia de palabra, eso lo lleve a algo, ¿no? O sea, es esa cuestión, y que, ¿no es cierto?, la cuestión se amonede, es que esa pregunta se empieza como a subdividir, a como cortar, ¿no es cierto? Acá decimos sencillar, cuando uno convierte, ¿no es cierto?, un billete en monedas, ¿no? Como a sencillar. Pero siempre ese convertir la pregunta en sencillo, ¿no?, es evitar la otra pregunta, ¿no?, voy a decirla acá, es la pregunta de qué se trata. Qué sé yo, ¿no? Lacan, por ejemplo, en Función y Campo de la Palabra, cuando él comienza y habla de la escisión de la sociedad, ¿no?, él dice, ¿no es cierto?, nos dicen que lamentan el no poder justificar teóricamente por qué nos dividimos. O sea, que no nos hayan dado posibilidad de decir nos dividimos porque estamos, ¿no?, porque no pensamos lo mismo en torno a esto, sino que Lacan dice nos dividimos por la fundación del Instituto de Psicoanálisis, ¿no?, de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, y nos dividimos simplemente por una cuestión política. Digo política en el sentido de que no hubo discusión teórica respecto a la división. No hubo discusión, no se podía discutir. Claro. Y ahí también, ¿no?, y vuelvo a lo que decías tú respecto a la medicina, porque cuando, ¿no es cierto?, Lacan plantea, ¿no?, esto de que toda innovación técnica, ¿no?, nos lleva a dudar respecto de ese deseo de curar, ¿no?, o de ese furor, que ese furor no esté, ¿no es cierto?, si uno quiere, como tamizado por la regla, porque realmente Freud dice, hay una regla que el analista se impone a sí mismo para no romper la regla que le impuso al paciente, que es el de las ocurrencias libres, y como que él se regula por la vía de esa regla, ¿no? Y ahí hay una distancia con la medicina por ese deseo de curar, ¿no?, o por ese deseo de curar que no puede estar al comienzo, ¿no? Ahí también hay una separación, hay una distinción con la medicina, y yo creo que es por eso también que en psicoanálisis y medicina Lacan va a hablar también de la extraterritorialidad, pero también respecto a la autorización o la autoridad, porque Sachanacht, ¿no?, que es el que termina ganando la disputa en la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, él lo que quería era entregar un diploma de psicoanalista avalado por el Estado y que solamente entraran médicos, ¿no? Y al mismo tiempo Lacan está diciendo, pero acá hay algo discontinuo con la medicina, si uno quiere con el mismo juramento hipocrático, ¿no?, acá. Claro, y ahí está justamente el choque. Y ahí está, digamos, si se quiere, todo esto que estamos haciendo hace tanto tiempo, tratando de ver dónde está la resistencia finalmente al psicoanálisis, cómo combinar psicoanálisis con la autoridad y con aquel que dice ser experto. Lo cual es todo un problema, realmente. Sí.
Y sí, y además que hay una cuestión, disculpa, respecto a lo de la resistencia, porque Lacan también ubica el problema, a diferencia de Freud, que Freud dice así como, hay una resistencia al saber psicoanalítico. Lacan también pone el caso inverso, que es cuando el psicoanálisis triunfa, ¿no? Que Lacan dice así como que le quitan la palabra al mismo analista a aquellos analizados que hablan en la lengua del psicoanálisis, ¿no? Y como que eso ahorrara la interpretación, ¿no? Porque ya habla la lengua del psicoanálisis, ¿no? Como que Lacan también toma la cuestión por la vía inversa, por una suerte como de desactivación por asimilación, y no solamente como una especie como de choque. Da para seguir, pero creo que hay una pregunta Sí, y prefiero pasar a las preguntas y después si hay tiempo vuelvo a preguntarte sobre esto. Raúl, ¿querías intervenir? Raúl Vidal, bueno. Buenas noches, Raúl. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un comentario y una pregunta, un pequeño comentario y una pregunta. Me pareció un hallazgo, yo no tenía idea, esta cuestión de Jung y Ferenczi, de no a la democracia y sí a la élite, ¿no? Y por el desarrollo de todo lo que planteas, Gianfranco, yo no podía dejar de escuchar cierto recalar en la historia, en todo lo que vos vas planteando. Si bien es cierto, no es, me parece, el eje de lo que querés plantear, necesitas ir a la historia, y en ese sentido, el año 1910, donde decís que más o menos se ubica esta posición de Ferenczi y Jung, en tensión de alguna manera con lo que Freud en esos años preguerra va a plantear, uno no los puede separar de la historia de ese momento en Europa, en donde justamente el susto, o el gran susto, viene por el lado de todo lo que sea antiimperial, ¿no? Y viene por el lado de las llamadas democracias, o lo que se está gestando en Rusia, digamos. Entonces, ahí va la pregunta, y que de alguna manera se articula con algunas cosas que hemos venido hablando, y que seguramente seguiremos hablando, que es la posición del analista como no poder ser otra cosa que un murciélago, en el sentido de que si nos fijamos en relación a la historia, o le damos pelota a la historia o no le damos pelota, digamos, ¿no? O sea, o nos enganchamos a lo que tendemos muy fácilmente, porque no nos engañemos, los analistas si bien es una generalización, me parece que es gente que le gusta la historia y que le gusta la literatura y que le gusta la narración. Hay como dos praxis distintas, pero que se acercan infinitamente sin tocarse, pero que se acercan. Entonces, esa posición de qué hacemos con la historia no hacemos ni una cosa ni hacemos la otra. Entonces es como que nos quedamos que no somos ni aves ni ratones. Y la pregunta sería entonces vinculada con esto, si vos no pensás que esa pregunta tan importante de qué se trata no tiene respuesta. Y que esa imposibilidad de la respuesta, si es que coincidís conmigo en eso, da lugar al gesto. Un gesto que siempre va a ser un gesto incómodo, no un gesto que dé a entender, no un gesto que vaya en el sentido de la comprensión, sino un gesto que plantee justamente esa incomodidad del murciélago. Sí, yo estoy, o sea, variantes de la cura tipo, ¿no? Viene, ¿no es cierto?, como una discusión con este texto, ¿no?, de Maurice Bouvet, que es la cura tipo, ¿no?, donde él ubica, o sea, donde él dice, hay una posición del analista que es la capacidad, porque además todos los textos, cuando uno los revisa, textos de esta misma época, y textos también de analistas de la IPA, finalmente la cuestión de la suficiencia, no habría que olvidar de que hay un analista hoy día, ¿no es cierto?, que al menos por acá, ¿no es cierto?, tiene así mucho realce, que es Winnicott,
¿no? El ideal del analista es el de la madre suficiente, ¿no? Hay una forma de la suficiencia. Pero todos los textos, qué sé yo, no solo el de Bouvet, sino el de Fenichel, ¿no? Acerca de la teoría de la neurosis, que Lacan también lo hacen mucho, todo termina apelando a una especie de actitud, ¿no? Como una especie como de capacidad, y una capacidad que sería la de estar adentro y afuera al mismo tiempo, ¿no? Bouvet dice, y eso, por ejemplo, yo me acordaba lo que tú dijiste la última vez, y lo he dicho varias veces, ¿no? Que tiene que ver con inocularle teoría, ¿no? A la praxis, porque inocular teoría a la praxis no es solamente darle contenido teórico, sino también pensar que hay una posición teórica, y esa posición teórica es la del observador, que yo siempre puedo tener una posición de observador, ¿no? Y Lacan dice, hay una posición inasible, ni aquí ni acá, ¿no? Usted no puede, y por eso que yo hablaba un poco de una cojera, no puede hacer pie, ¿no? Tan fácilmente. Usted siempre va a estar como en esa especie como de vaivén, porque ahí Lacan dice, usted no puede ni renunciar a eso, ni dejar de denegarlo. O sea, no puede hacer ni quedarse en un lugar ni en otro. Y es también por eso, ¿no? Que un poquito más adelante de lo que leí en Variantes de la Curatipo, Lacan hace un juego, ¿no? Entre estándar y standing. Es decir, como todo recurso a la teoría por parte de la práctica no llega, al menos, ¿no es cierto?, dice él, como en el ambiente de la IPA, no llega, ¿no es cierto?, a otra cosa que un standing, ¿no?, que es una posición tomada, ¿no? Esto es lo que hago. ¿Por qué? ¿De qué se trata? No lo sé, pero esto es lo que hago. Y yo hoy día, leyendo para otra cuestión, ¿no? Leía, ¿no es cierto? Y yo creo que también por eso en esta época, para Lacan, la cuestión del superyo es tan importante, ¿no? El superyo como una pieza fundamental para pensar el fin del análisis tal como él lo está pensando ahora, porque el superyo implica un límite también para el analista, ¿no? Implica como el lugar de un límite simbólico para el analista, o un lugar de un límite para la interpretación. Y lo pensaba también, ¿no?, como Freud, en el yo y el ello, ¿no?, cada vez que Freud habla del dominio del yo, ¿no?, ahí donde el yo puede dominar, ¿no?, dice, puede dominar al ello, puede dominar al superyo, pero tiene que someterse primero, ¿no? Es como que no hay dominio sin sometimiento, ¿no? O solamente se puede dominar sometiéndose. Y creo que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, creo que hay ahí una cuestión por parte de Freud de que hay que ir para perder, pero hay que ir, ¿no? Porque es distinto el límite mirado teóricamente o el límite puesto en juego en un análisis, ¿no? Una cosita nomás. En ese texto, Psicoanálisis y Medicina, inmediatamente después de hablar de extraterritorialidad, incluso criticándola a Simone Weil, cuestionando un poco la posición de Simone Weil, que no es cualquier cosa animarse a cuestionarla en Francia en esos años, Lacan habla de la incomodidad. O sea, porque justamente alude a la ingravidez, ¿no?, a la ciencia y a lo novedoso del ser humano teniendo que aclimatarse a la ingravidez. Y me parece que un poco se trata de eso, ¿no?, de un gesto que nos ubica y que ubica al análisis claramente en el campo de lo incómodo. Estoy de acuerdo. Gracias, Gianfranco. Antes de pasar a la próxima pregunta, si alguien ha tenido el displacer de haber leído el texto de Otto Fenichel, libro que en su momento era de color rojo, y decían que era un ladrillo, claro, era color rojo-naranja, que es lo que después lo hicieron verde. Basta haber leído ese libro para entender lo que Gianfranco y también Raúl acaban de pintar. Pero era increíble ese libro, había respuestas para todo. Bueno, disculpe, me hicieron recordar ese texto.
Respecto a Fenichel, yo iba así como a nombrarlo, al final no alcancé porque se me pasó, pero hay un artículo en la última revista, me cayó el 20, el último número, el número 40, un artículo de Miguel Gasteazoro, que es acerca de la Standard Edition, que es genial. O sea, yo se lo recomiendo a todos para además comprender la cuestión del estándar y del standing, porque es Fenichel yendo a Estados Unidos a ordenarlos a todos y diciendo necesitamos una obra completa de Freud para que dejen de hacer cualquier cosa, ¿no? Y la Standard Edition inglesa se produce por el fracaso de la americana, ¿no? Y ahí Miguel Gasteazoro hace un trabajo de archivo que me parece notable, realmente notable. Gabriel Meraz, ¿querías hablar, Gabriel? ¿Intervenir? Buenas noches, Gabriel. Hola, Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Gianfranco, por esta presentación tan sugerente, ¿no? Y tan rica hacia muchas direcciones. Yo quisiera hacer una pregunta y un comentario también. La pregunta en parte ya la has empezado a responder, porque era justo sobre un término que estuvo un tanto flotando de diversas formas en tu presentación, y ya has dicho un poco más, ¿no? La cuestión del límite. El límite que, bueno, está en el término mismo de extraterritorialidad, ¿no? En términos de un adentro y un afuera. Pero lo que mencionabas acerca del límite de la teoría, por ejemplo, para dar cuenta del fracaso de las sociedades psicoanalíticas, de las escisiones, y que lo que justamente muestran es el límite ya en extremo del análisis en sí y los límites también de la experiencia misma, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería la pregunta, si puedes comentar algo más sobre lo que encuentras sobre la cuestión de los límites, ¿no? Sí, sí. A mí, por ejemplo, y volviendo a función y campo de la palabra, ¿no? Y uno así como un poco forzando a partir de lo que dije hoy, ¿no? Pero que Lacan, por ejemplo, en función y campo, introduzca la cuestión de la topología, que es una forma de pensar el límite y de pensar la relación entre el adentro y el afuera. A partir de la noción de anillo, a mí no me deja de llamar atención, más allá de que, ¿no es cierto?, el toro, el anillo, etcétera, pero también es, ¿no es cierto?, los anillos que entrega Freud a cada uno de los que están adentro y que arma un anillo también, ¿no? Así como que dice, ustedes están adentro, el resto está afuera, y para que entren tienen que hacer mérito, ¿no? O armar una especie como de tradición, ¿no? Y que Lacan como exteriorice esa interioridad por la vía de la topología del anillo, ¿no? Me parece una cuestión ahí, ¿no es cierto? Y creo que, yendo, ¿no es cierto?, a eso, hay en Lacan una manera de comprender el concepto freudiano que va de la mano con la experiencia. En situación del psicoanálisis, Lacan dice, los conceptos freudianos están hechos de la misma relación analítica. No están hechos de otra cosa, por lo tanto los conceptos tienen que llevar la marca del significante, que es lo que se rescata de la experiencia, ¿no? Como que el concepto tiene que llevar la marca de la experiencia porque emana desde la experiencia, ¿no? Y él, por ejemplo, discute la noción de frustración, y es muy llamativo como él la discute, porque él dice, frustración no está en ninguna parte en Freud. Y eso es empíricamente falso, ¿no? Es cosa de leer a Freud para encontrarse con la palabra frustración. Pero Lacan dice, frustración es Versagung. Y eso es una denegación, un no decir. Es una relación con la palabra. No es una frustración como si fuera que a un niño no le dan de comer y se frustra, ¿no? Entonces Lacan dice, el concepto tiene que ir o tiene que llevar la marca de la experiencia. Y si uno piensa también, ¿no?, el concepto implica esa relación así y ese límite así.
Eso es, ¿no es cierto? O sea, es como Lacan entiende la Fährriff, ¿no? El concepto como una relación así, ¿no? Y como una relación distanciada así, y como una relación de ruptura consigo mismo, ¿no? Yo creo que ahí está la cuestión. No es por tener una batería de conceptos mejor hecha, en el sentido de mejor definida, sino más tocada por la experiencia, uno podría decir. O más, como decía Raúl, más así como tambaleante, ¿no? Y es por eso que Lacan lee a Freud en alemán, porque va a buscar en el alemán de Freud, ¿no?, cómo Freud describe las operaciones psíquicas. Y las operaciones psíquicas son casi movimientos del cuerpo, ¿no? Así como se saca algo de encima, trae otra cosa para acá. Es como que Freud estuviera, ¿no?, describiendo lo que él mismo recoge desde la experiencia a partir de ese mismo límite que le impone la experiencia al concepto, ¿no? Sí, sí. Como que no, sí, como que no sabría explicarlo mejor, pero hay ahí como es alguna forma ida y vuelta que hace que los dos pierdan consistencia, ¿no? Bueno, o sea, que no sé, uno de los dos algo como tal. Iba a decir Gianfranco, por eso es que Aluch puede decir que una forma de disfrutar la demanda es concederla. Sí, sí, sí. Y con respecto al comentario que bueno, se articula con lo que acabas de decir acerca de un concepto tocado por la experiencia, quisiera decir que, bueno, justo la apuesta, ¿no?, y la respuesta que Lacan da me parece más importante y en acto al problema que él sitúa como la extraterritorialidad que rige al psicoanalista, pues fue precisamente la fundación de la Escuela Freudiana de París, ¿no? Cuando intenta justo fundar una comunidad psicoanalítica, inventando una figura que no existía, ¿no?, en el ámbito de los institutos y las sociedades, que es la Escuela de Psicoanálisis, y lo hace justamente basado en el sentido de la experiencia, es decir, que los principios que rigen a una escuela de psicoanálisis no fueran ajenos, externos a la experiencia misma, ¿no? Justamente, digo, esa era la apuesta y la respuesta, como digo, la historia, para decirlo muy, muy deprisa, bueno, lo que nos indica es que Lacan fracasó en esa tentativa de diversas formas, pero para decirlo así muy deprisa, como un ejemplo, alguna vez entrevistando a un exmiembro de la escuela freudiana, justo me decía, bueno, los zapatitos, las suficiencias, las beatitudes, todos esos existían en la escuela freudiana de París, ¿no? Es decir, algo que insiste sin remedio, ¿no? Entonces, bueno, la disolución de la escuela freudiana es también una respuesta a ese fracaso y en cierta forma un reconocimiento de ese fracaso al punto en que la siguiente escuela, que es la escuela de la Freudian, no se funda ya en un sentido de la experiencia, sino en un sentido de la contraexperiencia. Y bueno, justamente eso indica que tiene una dirección totalmente contraria, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. ¿Vos sabés que yo no me acuerdo si eran variantes de la cura tipo, Gianfranco, por ahí Gabriel, vos también, o alguno, o Raúl? Él pone como unas siglas, con puntitos, unas letras, LCMDPP. La dirección de la cura. Claro, en su momento se me volvieron muy enigmáticas, era muy sencillo de resolverlo, pero en su momento no le podía contar la vuelta. Lo cual nos devuelve al punto de partida. Sí. Y lo cual nos devuelve al punto de partida es este giro, me parece, que hace que todo esté permanentemente empezando. Y que haga que una praxis no pueda nunca constituir experiencia para ser trasladada a otro caso. Sí. Y de allí a otro caso. Y creo que este es el punto donde, si es que la teoría tuviese alguna preeminencia, solo les para ese caso, no para otro caso. Y de allí es que este ladrillo
de Otto Fenikel se empieza como a hacer polvo, polvillo. Sí, 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 sí. Sí, hay un artículo de Aluch que apareció en una revista Litoral y que también es un capítulo de su libro Contra la Eternidad. En la revista Litoral apareció como del mejor amado, y en Contra la Eternidad se llama así como Quemarse en el fuego del amor, parece. Y que él habla de una empresa suiza que lo que hace es convertir a nuestros seres queridos, ¿no? Los convierte en diamantes, ¿no? Y él dice, hay analistas que llevan a su analista, ¿no? Como un diamante puesto en el dedo, ¿no? O sea, porque a mí me ha pasado, ¿no? De ver, ¿no es cierto?, gente que se presenta a partir de con quién se analizó, ¿no? O sea, de armar como una suerte como de herencia o como de tradición con eso, ¿no? Pero también respecto a lo que dicen, ¿no? Como al polvillo, porque Lacan ahí, perdón, Aluch está hablando de la ceniza como un objeto A. Y él dice, la empresa suiza lo que hace es hacer de tu ser querido un diamante, pero te guarda un poquito por si se te pierde, ¿no? Entonces, como que a uno siempre se le puede ir perdiendo el anillo y que le vuelvan a hacer anillos nuevos, ¿no? Entonces, como que esa cuestión también se puede subdividir de forma infinita, ¿no? Como que uno tampoco nunca alcanza, ¿no? Esa especie como de ascendencia, de genealogía. También es muy interesante como pudiste hacerme recordar de nuevo el tema de los anillos, de esa sociedad de los miércoles, de Freud, de ese pequeño público, donde se mantenían, digamos, esta cuestión del misterio, de aquellos que saben y que van transmitiendo de a uno a los otros, tocando a cada uno. Sí, 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 Y sí. igual quiero retomar lo que decía Raúl, hay un contexto histórico donde evidentemente uno podría pensar, bueno, quizás tuvieron también sus motivos, como creo que dice Lacan en Psicoanálisis y Psiquiatría. Bueno, pero finalmente los psicoanalistas tienen sus motivos para recelar de los psiquiatras. Hay algo de explicación de ese momento donde, bueno, no se sitúa en Viena, 1900, Freud, había que poner el cuerpo allí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, y además, ¿no es cierto?, que tiene que ver con o sea, también la tradición por la vía de la técnica o la transmisión de la técnica también tenía que ver con todos los analistas europeos yéndose a todos, o sea, huyendo de Europa por la guerra, y lo único que podían llevar en su maleta, ¿no?, para certificarse como analista era su técnica. O sea, también llegaban con eso como una forma de reconocimiento. Sin duda que hay ahí una urgencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, como que Lacan dice, bueno, pero si fue secreto alguna vez, o fue una urgencia alguna vez, ¿por qué sigue estando en el mismo estatuto? Es como que Lacan diga así como, ¿por qué se siguen comportando como de alguna forma emigrados europeos, ¿no?, huyendo de la guerra todavía, y las generaciones que vienen después todavía, ¿no?, como guardando esa técnica como lo único que pueden guardar propio, ¿no? Como soy psicoanalista porque de alguna forma tengo la técnica, pero sin duda, ¿no? Hay un contexto, ¿no? Hugo Gordó. Buenas noches, Hugo. Hugo. Estás en silencio, Hugo. Ahora. Hola, buenas noches, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? Hola, Hugo, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Por qué de usted? ¿Por qué me tratas de usted? Ah, Hugo, ¿cómo estás, Hugo? Lo lamento muchísimo. De dos modos distintos hablaron de la historia. Si debemos o no tenerla en cuenta, creo que fue Raúl, ¿verdad? Y a partir de esta especie como de genealogía de con quién me analicé, que se analizó a su vez con tal y con cual.
hay algo que a mí me sirve mucho para pensar todos los fenómenos relacionados con la historia, que es considerar que la historia está absolutamente afectada por el fenómeno de la contingencia. Es decir, supongamos que por ejemplo, que el caballo de San Martín se hubiera desbarrancado cruzando los Andes, lo cual es un hecho de contingencia. La historia nuestra sería absolutamente otra. Entonces digo, quizá se pueda pensar la historia, inclusive la historia como patrimonio de los analizantes, recordando, por lo menos a mí me ayuda, que cada uno de esos hechos de la historia pudieron haber estado afectados por una enorme contingencia y ser absolutamente otros. Me parece que eso le quita la historia. Nada más que eso. Gracias. Sí, sí, gracias. Raúl. Y después Graciela, ahí está. Ah, no sé, Gianfranco, perdón. ¿Vas a decir algo? Porque escuché... No. ok. Okay. Bueno. Me parece muy bueno, muy interesante esto que cuenta Gabriel, de su encuentro con aquel antiguo miembro de la École Freudienne. Yo cuando leí hace muchos años esto de la suficiencia y los zapatitos, como tengo un pequeño relato corto literario en donde ficcionalizo un encuentro de Lacan con Cortázar en la librería Lun, o la Un, no sé cómo se pronuncia, ya que vivían muy cerca uno de otro, siempre fantaseaba con que la suficiencia de los zapatitos eran como los cronopios y las famas. ¿No? Pero esto que dice Gabriel me hace animar a contar un chisme, que creo que se lo conté a Gabriel cuando nos vimos. Yo era un zapatito que acababa de ingresar a la École Lacanienne y voy a la primera asamblea en París en el 95. Y por supuesto, muerto de miedo, me recibe en uno de los pasillos antes de entrar, se acerca y me saluda Philippe Julien. Sin duda para mí una suficiencia. Philippe se acerca de una manera muy amable, muy caballeresca, me pregunta mi nombre, estaba al tanto de quién era yo. Acaba de ingresar como miembro, mucho gusto, venga, nos sentemos juntos, me siento al lado de él, empieza la asamblea y en uno de los balances, Guy Goffet, que estaba como director, justo se festejaban 10 años se cumplían 10 años de la fundación de la École. Y entonces Guy Goffet empieza hablando de eso, de que se cumplían 10 años de la fundación de la École. Y Philippe Julien al lado mío me dice, es imposible. Una escuela no puede durar más de 10 años. Bueno, eso. Por eso me parece importantísimo. Una escuela puede durar más de 10 años, siempre y cuando se puedan decir estas cosas. Sí. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Gracias, Raúl. Bueno, Graciela. Graciela Graham, ¿querías hablar? No Está muteada. Tenés que tocar el micrófono. Graciela. Estoy intentando. Ahí está. Y después había pedido la palabra hace rato. Con lo cual no te hay vimos, muchas Graciela. cosas de las que quería decir que por suerte ya se dijeron. Una de ellas tiene que ver con la historia.
Antes quería decir otra cosa, pero a medida que fueron pasando las intervenciones, se me ocurrieron otras. Una tiene que ver con la historia. Yo creo que hay una historia, una forma de historia que nos conviene para hablar de lo que decía Raúl, ¿la tiramos o la tomamos? Digo, esa historia a la manera de Foucault, para decir de alguna manera, ¿no? No podemos pensar lo que estaba diciendo Lacan en en Situación de Psicoanálisis en 1956, sin tener en cuenta, como diría Foucault, los discursos que atravesaban la época dentro del psicoanálisis en 1956. Entonces, si lo pensamos así, yo recuerdo cosas que he leído. Por ejemplo, es cierto que se están yendo Dolto, Lacan, Perrier y no me acuerdo el otro, de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. Cuando él pregunta de qué se trata entonces una sociedad, está hablando de esa sociedad, me parece. No, me parece que no se puede generalizar. Me parece que no se puede generalizar. Y me parece que cuando habla del mudo, del que no habla, le está diciendo a los freudianos, ustedes no hablan de Freud. Ustedes están, además hay que tener para ir a decirle a los freudianos, a los que se dicen freudianos, ustedes se olvidan de Freud. Lo dice muchas veces y después hace este asunto de el retorno a Freud, que me parece que es una forma de decirle a la internacional, ustedes están desviados con las psicologías del yo, con todas esas cosas que hace la internacional. Ahora, por el otro lado, cuando él funda la otra sociedad, que no es la École, no me acuerdo cómo se llama, la que él funda cuando se va, la que funda con Dolto, la sociedad francesa se llama, esa. Él pugna y se pelea e intenta de todas maneras que esta sociedad sea inscrita en la IPA. Con lo cual, esta revolución que él hace no es tanta hasta que él no funda la École Freudienne, ¿no? Él pretende hacer una escisión, pero que su institución, esta institución nueva, sea reconocida por la IPA. O sea que él todavía, si bien él, ya desde los años 51, por el registro que yo tengo, él tenía y practicaba las sesiones cortas o el tiempo, ¿no? De todas maneras, él seguía pretendiendo pertenecer a la IPA, cosa que no logra y después forma la École. Entonces me parece que cuando él se pregunta de qué se trata, me parece, de eso. Y lo otro que me acordé hablando de la práctica y del concepto, que me pareció muy interesante, lo que vos que hablabas de eso, cómo lo planteabas, me pareció muy interesante. Me acordé de una pequeñísima cita de Lacan en RCI, creo, es pequeñísima, donde él dice, ustedes saben que es solo de la práctica de donde surge todo lo que les digo, ¿no? Con lo cual ahí hay una afirmación a lo que vos estás planteando, Gianfranco. Eso nada más. Gracias, Graciela. Gianfranco. Sí, hay también respecto a lo que decía Graciela, ¿no? Porque Lacan en el año 52, y hay una foto por ahí, no la tengo acá a mano, pero hay una foto donde él está hablando y justo atrás está Sasha Nacht, porque él está defendiendo teóricamente el uso del tiempo como él lo ocupa. Porque la gran discusión que tiene Lacan es que él está justificando por qué hace lo que hace. Y está diciendo, ustedes no justifican lo que hacen. O sea,
el problema no es la sesión corta, sino que ustedes no quieren simplemente que se rompa el estándar, aun si yo le estoy diciendo por qué lo hago, ¿no? Y además que Lacan va a decir, ¿no? Y qué es lo que va a repetir después cuando él funde la escuela, dice, ninguno de quienes se han formado conmigo se han puesto en duda su formación, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene, o sea, cuál es el problema finalmente entonces, ¿no? Cuando Lacan el año 52 está defendiendo eso, poquito antes había disuelto una agrupación dentro de la IPA para formular el estándar, estamos hablando, ¿no es cierto?, previo al Standard Edition y todo, ¿no? Y ese grupo de trabajo se disuelve por la incapacidad de llegar a un acuerdo. Entonces, no llegan a acuerdos por allá, pero aún a él no se le permite. Entonces Lacan dice, pero si yo puedo decirle por qué, y eso a nadie le interesa. Y es por eso que yo creo que él también insiste tanto de que él quiso llevar adelante una reforma del entendimiento. No es una reforma del psicoanálisis, ¿no? Es una reforma del entendimiento. Así lo dice en el Psicoanálisis y Razón de un Fracaso, ¿no? Dice, yo quise llevar adelante una reforma del entendimiento, ¿no? Si uno quiere, también tiene que ver con el límite de la razón, la cuestión del entendimiento, ¿no? Sergio Campbell. Hola, Gianfranco. Buenas noches. Hola, Sergio. Buenas noches. Nada, era algo sobre lo que dijiste recién vos en relación a la cuestión de llenarse las valijas con la técnica. Y me parece que por lo menos uno de los motivos, no creo que sea el único, pero es que hay un problema que tiene que ver con la transferencia. Porque, digo, hay un problema de origen en lo que va a ser la formación de los analistas a partir de 2021 con la Policlínica de Berlín, donde Hans Asch es nombrado el primer analista didacta que nunca se había analizado. Entonces, ahí ya hay un problema con la transferencia. Entonces, si yo no tengo la transferencia para manejarme en el análisis, ¿con qué me manejo? Con la técnica. Entonces, me parece que es un problema, ¿no? Que no digo que sea la única razón por la cual estos analistas llenaban la valija con la técnica, pero el tema es que justamente hay una rotura de una cierta cadena, por decir así, en donde Hans Asch se convierte en un didacta formador, sin haber pasado por un análisis, y entonces la transferencia se transforma también en algo técnico, ¿no? Y eso marca la estandarización en la formación de los analistas, el trípode que se va a reglamentar 5 años después, en 1926, pero que se empieza a aplicar desde 1921, en esta necesidad de formar analistas en serie. Es como que llegó el fordismo al psicoanálisis, por decirlo de alguna manera, y entonces la transferencia queda convertida en una técnica. Me parece que ahí al menos hay una de las razones por las cuales estos analistas se empiezan a llenar sus valijas con técnica y con nada más. Eso. Gracias, Sergio. Gracias. Sí, hay un libro clásico de Mustafa Safwan que es acerca de la formación de los analistas, y él toma el mismo acontecimiento que tú dices, pero de alguna forma para darle una vuelta, para decir que el primer didacta, ¿no? Apareció simplemente por necesidad de los analistas porque tenían que formarse con alguien. Como que él lo trae también a colación como para decir así como qué tanto con el didacta, ¿no? Y que además él queda como didacta porque no podía analizar a los berlineses y al mismo tiempo hacerles clase, ¿no? Como que no tenía tiempo. Entonces, como que queda solamente como didacta, pero por una cuestión, como decía Hugo, ¿no? Casi así como contingente, ¿no? Bien, algo para decir y ya Estela se cierre. Cuando una praxis no se puede sostener auténticamente, la transforma en el ejercicio de un poder. Esto es lo que habitualmente ocurre.
Sí, no, Gabriel quería decir algo. ¿Qué? ¿Gabriel? Solo una puntuación, sí, sobre Mustafa Safwan. Digo que es interesante que él señale justo este problema del didacta, ¿no? Porque, bueno, así como señalaba yo que la respuesta de Lacan al asunto de la extraterritorialidad fue la fundación de la escuela, pues bien se puede decir que su respuesta, ¿no?, a las cuestiones de la didáctica que estaban todavía presentes en el acta de fundación, ¿no?, de la escuela freudiana de manera explícita, pues es justamente el pase, ¿no? Y sería precisamente Safwan quien es nombrado el primer analista de escuela para poner en marcha la experiencia del pase, sin evidentemente siendo el primero a haber hecho el pase, ¿no? Perfecto. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, Gianfranco. Gracias a ustedes. Y gracias a todos. Buenísima velada. ¿Raúl está saludando o quiere decir algo? Raúl, no está saludando. No, ¿quién viene claro, el miércoles? el miércoles que viene, Eduardo, y quedó el tema este del agenciamiento, para quien quiera preparar algo. Como le decía debatir. Gianfranco, esto vino justo porque vamos a retomar justamente la posición de Guattari respecto de este punto del profesionalismo del psicoanálisis para llegar a la noción de agenciamiento. Así que este comentario solamente y continuamos el miércoles que viene este tema, y el otro miércoles María Eugenia Escobar, Maru, desde Paraguay, sí que ahí la veo. Maru, el otro. No, el próximo, el otro. No, mira como si no, el que viene no, el otro. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Hoy Gracias. saludo con agua porque estoy tomando medicación. Chao, gracias. Gracias, Gianfranco, y gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.